Eduardo, la primera pregunta que te hago entonces, nosotros nos dedicamos acá a leer historias en esta plataforma que le decimos en Argos, porque nos aporta miradas. Argos, justamente Argos Panautes, que tenía muchas miradas, y nos embarcamos en nuevas historias. Si nos acercamos a la historia de tu vida como una película, por ahí sería demasiado decir el título de la película o de qué se trataría y demás, pero más bien qué personas, qué personajes, qué familiares, qué lugares, qué paisajes, qué colores aparecerían en un tráiler de la Hmm, película qué bueno. narrativa de Eduardo Segura. Bueno, la clave de todo, y conforme pasan los años me doy cada vez más cuenta, o con más profundidad, la clave de todo son mis padres. Es el modo de mirar. Siempre hago referencia a esto, pero el modo de mirar de un artista, mi padre era pintor y escultor, entonces el modo de mirar la realidad de un artista, además en su caso de un artista plástico, no es la misma, no es la mirada estándar sobre la realidad, ¿no? Y sobre todo, al menos a mis hermanos y a mí nos preservó de una especie de pragmatismo, de ese utilitarismo con el que muchas veces enseñamos a mirar la realidad en función de una especie de quid pro quo, las cosas valen a cambio de otras cosas, y como si la realidad se estableciese a partir de un literal comercio, de un intercambio, ¿no? Mis padres me enseñaron desde la gratuidad del cariño con que nos criaron y de la exigencia también. Mi padre era un hombre severo por la experiencia que él había tenido en la posguerra civil española, el hambre que había pasado y la necesidad. Nos educó de una manera exigente y recia, pero eso estaba envuelto, también supongo que por el contrapeso que ejercía mi mamá, en, en una especie de dulzura. Entonces, esta mirada sobre la realidad creo que es la base insospechada en la que luego germina la lectura de Tolkien. Luego, si quieres, hablamos de eso, ¿no? Ese sería para mí el primer elemento. El segundo elemento sería donde yo me crié. Yo aunque no nací en Castilla, en la que se llamó durante mucho tiempo Castilla la Vieja, nací en una ciudad del norte de España y me fui a vivir muy pequeñito a los 5 meses, a Valladolid. Entonces, el paisaje de mi infancia es el paisaje de la llanura. Y en un paisaje de llanura el cielo es muy grande. Porque el horizonte está muy bajo, ¿no? Entonces tienes como en las películas de John Ford, ¿no? Cuando ves Monument Valley, en la trilogía de la Legión, por ejemplo, ¿no? Y de la séptima de caballería, ves que el cielo es muy grande. Y esto creo que señala una manera también de entender no sé, tu lugar en el mundo, ¿no? No sé si es demasiado pretencioso decirlo así, pero de alguna manera, como Sam en El Señor de los Anillos, Sam le dice a Frodo en un momento concreto, cuando llegan a Lothlórien, que no está seguro de si los elfos han hecho la tierra o es la tierra la que los ha hecho a ellos, ¿no? Y hay una especie de íntima comunión. Los castellanos somos gente así, adusta, aparentemente seca, pero con mucho corazón, con mucha... Y yo pienso que eso es también parte de la razón por la que yo acá en Argentina he estado tan a gusto, estoy tan a gusto, porque doy mucho cariño, pero recibo más. Y entonces, yo creo que eso también es herencia de mi madre. Mi madre era muy cariñosa, muy afectuosa, de dar abrazos, de dar besos, de que todo el mundo se sintiera a gusto. Y eso, pues... Entonces esas serían un poco las coordenadas que yo veo. Qué buen tráiler. Que aparentemente parecen, ¿verdad? Sí, sí. No tienen mucho que ver a priori, ¿verdad? Con un argumento posterior, pero que son la condición sine qua non de posibilidad de que luego germinen esas semillas de belleza. Una mirada y una llanura en consonancia. Y cuando nos vamos un poco a la historia con tus padres, ¿recordás alguna quizá historia o alguna pintura o algún paisaje con mayor prominencia que otro? ¿Algún lugar específico con tu familia? Yo recuerdo los viajes en verano. Cuando terminábamos el colegio, viajábamos desde Valladolid, atravesábamos toda España hasta un pueblo donde había nacido mi papá, en Lorca, en la provincia de Murcia, y allí pasábamos todo el verano. Eran
yo creo que 2 meses y medio, era algo impresionante. Y entonces yo recuerdo los viajes, porque en aquella época de mi infancia, estoy hablando de los años 70, no había muchas autopistas en España. Entonces la mayor parte del viaje la hacías por carreteras muy bien hechas, pero carreteras nacionales, con lo cual tenías muchas veces que ir detrás de un camión, obligado a ir despacio. Y al atravesar La Mancha, cuando bordeábamos Madrid, por la circunvalación de Madrid ya encarábamos la segunda parte del viaje, toda esa parte, yo tengo recuerdos que yo llamo recuerdos cromáticos, porque son esa parte del día ya era la del atardecer. Y entonces la sensibilidad de mi padre para la luz lo llevaba a estar pendiente de los cambios de la luz, ¿no? Recuerdo a mi mamá diciéndole: Manolo, mira la carretera, porque mi papá iba conduciendo, iba manejando, pero iba pendiente y decía, y fijaos en eso, y fijaos en aquello, ¿no? Y más de una vez recuerdo que paró el auto para que nos bajáramos y viéramos con calma la puesta de sol, o si había habido una tormenta, pues el arco iris. Estos acontecimientos estéticos, además me refiero a estéticos en el sentido etimológico, o sea, como de percepción de una realidad que damos por supuesta, o sea, damos por supuesta las nubes, damos por supuesta no sé, los fenómenos meteorológicos, pero son parte de un regalo, ¿no? Si hay alguien que te enseña a parar y mirarlos y contemplarlos, el modo de percibir ya todo lo demás es distinto. Entonces, ahora que mis padres ya han fallecido, mis hermanos y yo muchas veces recordamos ese tipo de vivencia, ¿no? De viajes en los cuales en un momento de nuestras vidas en que no había tecnología, todo tenía otro tempo, todo se vivía en otro ritmo, mucho más, quizá más fácil de interiorizar, más sereno, hecho de felicidades muy nimias, en cosas muy chiquititas, de parar a tomar un helado o hacer cosas que mi familia nunca fue adinerada, con lo cual mi mamá era la que administraba el dinero y teníamos muy pocas cosas, pero eran cosas que disfrutábamos mucho, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la vivencia, esa transición de Castilla al sudeste, enfrentando 2 meses y medio de disfrute, de poder bañarnos en el mar, de estar con mis primos, de jugar sin hora. Y además son recuerdos que iluminan, ¿no? O sea, traen luz, no una gota de nostalgia o de melancolía, así como de un pasado que, bueno, quedó ahí simplemente, sino que todavía iluminan. Dios, se te ve en la cara cuando lo vas narrando, ¿no? Sí, porque, bueno, es decir, vas cubriendo las etapas de tu vida, ¿no? De alguna manera, la invitación inmediata puede ser a la nostalgia, a una cierta nostalgia buena, porque la nostalgia puede derivar en melancolía, como vos decís, y entonces sería algo potencialmente dañino. Iba a decir peligroso, pero yo creo que no es peligroso, es dañino. Pero sí es una nostalgia de algo que... Yo creo que la memoria es hermosa cuando nos permite regresar confortados a nuestro presente. Si te quedas allá en el pasado, ahí hay algo que hay que sanarlo, ¿no? Pero yo, gracias a Dios, he tenido esa fortuna de tener el pasado como una patria a la que puedes ir para regresar luego al presente y seguir avanzando, ¿no? Es un remanso de paz para mí. Y en este Eduardo que se iba maravillando por las realidades sencillas, digamos, que veía, ¿cómo lo va atrapando la historia narrada, la historia contada? Quizá primero escuchada y luego leída. ¿Cómo se va metiendo en ese mundo de la literatura, la filología luego? Esta pregunta es muy interesante porque yo de niño era muy nervioso. O sea, yo fui un niño muy activo, muy deportista. A mí me faltaba tiempo del día para jugar a baloncesto. Yo solo pensaba en baloncesto durante mucha parte de mi vida, hasta bien entrado los 19, 20 años. El baloncesto era mi fijación. Y entonces, yo de niño no fui un gran lector. O sea, no era el niño que está todo el día enfrascado en los libros. Yo necesitaba actividad física y estar jugando al fútbol, al deporte que fuera, hasta que descubrí el baloncesto. Pero a los 10 años recuerdo que
descubrió, mis papás nos compraron la colección completa de los 5 de Enid Blyton. Y los leí uno detrás de otro. No sé cuántos son, 20 probablemente, pues los leí. Y esa fue creo que mi primer encuentro con la pasión por leer historias, ¿no? Y bueno, de ahí fui pasando a otras lecturas. Siempre me gustó leer, pero nunca fui un niño devorador de libros, ¿no? Prefería, si me dabas a elegir entre quedarme leyendo o marchar a jugar a la pelota, me marchaba a jugar a la pelota o al parque. Entonces, ahí es el momento en el que yo creo que entran estas misteriosas cosas, no sé, casi como ofertas de la providencia, no sabría cómo llamarlos, que suelen venir a través de la amistad. Y fue a los 14 años cuando un amigo, yo ese verano me iba a marchar a un campamento y un amigo me dijo, bueno, le pedí un libro para leer y me entregó en La Comunidad del Anillo. Yo vi aquello que tenía más de 500 ¿Edad? páginas. Ahí ya. 14, sí, 14, casi 15. Y me llevé este libro era en la isla de Palma de Mallorca, la isla de Mallorca, donde íbamos a tener el campamento, y yo vi aquel libro tan grueso y dije, esto me va a durar a mí mucho tiempo. Y en una semana me lo había leído entero. Y no tenía los otros 2 volúmenes, con lo cual tuve que esperar bastante hasta poder seguir la lectura, ¿no? Entonces creo que la lectura del Señor de los Anillos para mí fue como una explosión nuclear, de estas de las cuales tú no puedes llegar a calibrar cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Sí que recuerdo de la primera lectura del Señor de los Anillos la sensación que yo tuve ya entonces de que aquel libro de alguna manera encerraba la clave de lo que yo pensaba que era la vida. Supongo que en aquella época yo no podía articular esto de un modo racional, ¿no? Pero tenía la intuición de que el mundo era así. A eso me refiero, ¿no? De que la vida, en lo que tiene de más íntimo, de esa íntima ligazón entre alegría y tristeza, entre esperanza y sufrimiento, entre belleza y la amenaza bajo la cual siempre está la fragilidad de la belleza pensaba que aquello estaba contado de manera tan verosímil, tan profundamente arraigada en la verdad del mundo, que ya digo, sin saber articular aquel pensamiento en aquel momento, en aquellos años, pues se convirtió en un libro único, y a día de hoy sigue siéndolo. Sigo pensando que no he leído nada parecido más que en Tolkien, ¿no? Ni mejor ni peor, simplemente que claro, hay otros escritores que me gustan tanto o incluso más que Tolkien, pero que no me han dado, porque ni es bueno ni es malo que lo den o no lo den, sino que cada escritor aporta un matiz de la realidad. Pero lo que Tolkien aporta o me dio a mí fue una especie de modo de atravesar la quinta esencia de la realidad y llegar al núcleo. Es decir, ¿de qué va el mundo? Va de esto. Luego, si queréis, cuando leamos la cita, va sobre exactamente esto. Así que lo dejamos para después. Ahí. Como otro tráiler, son 2 trailers uno atrás de otro. Y me llama la atención esto que me contás, y luego la opción que haces por la filología. Digo, de repente encontrar a los 14, 15 años con mucha pasión y siendo un buscador, porque lo que veo en vos también es un buscador que va detrás, digamos, o sea, ya sea de la pelota de básquet, como de los libros que le dan en ese momento, de cómo encuentra y cómo ve la vida, a el estudio, digamos, riguroso de la literatura y de la filología en general, la lingüística, que de alguna manera desarticula esto de ahí está la vida. Bueno, eso en otro plan. Ahora vamos a estudiar, bueno, cómo es la morfología de las palabras, y ahí no está tanto la vida, y bueno, estudiamos. Digo, eso puede ser un prejuicio, ¿no? No quiero decir que sea así. Pero ¿cómo lo viviste vos? ¿Fue algo significativo como frustración o más bien algo más, un paso que realizar? Mira, mi tesis doctoral yo hice la tesis doctoral sobre El Señor de los Anillos y está plagada de momentos en los que yo me veía necesitado de explicitar que lo que yo estaba haciendo era diseccionar algo y que por tanto había que hacer siempre el esfuerzo de volver al todo, ¿no? Porque claro, analizar una obra implica fragmentarla,
pero me parecía importante, y esto a mi director de tesis le gustó mucho, esa necesidad de volver el fragmento en el todo, ¿no? Y el todo en el fragmento, o sea, esa especie de juego de espejos. Porque es verdad que el modo en que se nos ha enseñado la relación entre lenguaje y literatura pues es un tanto estructuralista, y por tanto nos podemos perder a veces en aspectos formales que, si no nos remiten a una unidad semántica, me refiero radical, o sea, al núcleo significativo de lo que estamos viendo, pues podemos quedarnos en esa disección y en una labor. Entonces, siempre... No fue mi primera opción. Yo no llegué a la tesis en Tolkien como mi primera opción. Yo la primera licenciatura que realicé fue en Historia. Y en cuarto curso, el catedrático de una de las asignaturas me propuso hacer la tesis doctoral ya entonces, a empezarla antes de acabar los estudios universitarios, sobre... A mí me gusta mucho la filosofía política, también a día de hoy. Y había un consejero de Felipe II, que había discípulo de Erasmo de Rotterdam, y él me invitó a empezar a investigar sobre este hombre, ¿no? Fadrique Furió-Ceriol, un pensador. Bueno, entonces empecé a buscar información, no había manera de encontrar nada, ¿no? Y así yo creo que estuve más de un año. Incluso viajé al archivo de Simancas, a la Biblioteca Nacional, y no encontré nada, digamos, lo suficientemente enjundioso como para armar una investigación doctoral, ¿no? Y en una de estas, otra de esas aparentes casualidades, me encontré con un amigo que estaba haciendo la tesis sobre Juan Varela, también historiador, y cuando le conté estas penalidades que yo estaba pasando con la tesis, me dijo: tienes que olvidarte de eso, tienes que hacer la tesis sobre Tolkien, que es lo que a ti te apasiona, ¿no? Y fue como la piedra que hace que caiga todo lo demás, ¿no? Y efectivamente, entonces dejé este tema al consejero de Felipe II, y un mes después de dejar eso, apareció en la prensa que se había descubierto la biblioteca personal de Fadrique Furió-Ceriol, y que se podía. Justo. Y claro, yo dije, bueno, pues ya está. O sea, para mí incluso fue una señal de decir, bueno, pues otros harán esa investigación. Y las oportunidades de la providencia llegan por la amistad, nuevamente llegó por la amistad. Eso es. Y entonces ya empezó mi tarea de empezar a intentar localizar un director de tesis, ¿no? Claro. Y yo había leído poco antes, estoy hablándote del año quizá 1990 más o menos. En 1987 había sido publicado un libro de José Miguel Odero, un sacerdote español, profesor de Teología Fundamental en la Universidad de Navarra, que había hecho un librito solo en el tamaño, porque el contenido era una bomba. Se titulaba J.R.R. Tolkien Cuentos de Hadas. Era una especie de introducción a una hermenéutica sapiencial de lo que los relatos de Tolkien pueden enseñar sobre la sabiduría del mundo, ¿no? Entonces, ni corto ni perezoso, claro, en aquella época no había internet ni nada parecido, con lo cual yo tomé mi teléfono, llamé a la Universidad de Navarra y dije, ¿me puede poner con el profesor José Miguel Odero? Y la centralita me desvió la llamada, y entonces él descolgó el teléfono desde su despacho. Yo le dije, mire, me llamo Doro Segura y quiero que usted me dirija la tesis doctoral sobre Tolkien, ¿no? Entonces hubo un momento de silencio al otro lado del teléfono y me dijo, bueno, entonces tendrás que venir a Pamplona para que nos conozcamos. Y entonces el 19 de marzo de 1990 ya no me acuerdo del año, pero me acuerdo perfectamente que era 19 de marzo. Tomé un auto con 2 amigos y atravesamos desde Valencia hasta Pamplona. Y estuve toda la mañana de un sábado hablando con él mientras nevaba sobre Pamplona, mansamente. Y durante esas 4 horas de conversación, don José Miguel me sometió amabilísimamente a un escrutinio feroz para intentar saber si yo era simplemente un lector entusiasta de Tolkien o si había algo más allá que podía ser convertido en un estudioso de Tolkien, ¿no? Gracias a Dios pasé la prueba. Claro, hubo. Y salí de allá con la alegría de tener un director de tesis que se convirtió en mi mentor, en alguien a quien puedo llamar maestro, con toda la fuerza que tiene ese, aunque él siempre ha dicho que
que no lo llame maestro, pero yo no puedo dejar de considerarlo así porque fue la persona que me enseñó a pensar de una manera completamente omnicomprensiva, ¿no? Yo siempre he sido omnívoro en temas intelectuales, me interesa todo. La astrofísica, lo mismo que no sé, que el ajedrez o la historia del cómic, ¿no? O sea, todo lo que me interesa es porque hay belleza en todas partes, ¿no? Y él me fue encauzando mi entusiasmo tan juvenil. Yo lo que quería, por ejemplo, era hacer la tesis sobre Tolkien, sobre toda su obra. Y fue él el que me dijo, bueno, vamos a empezar por El Señor de los Anillos y luego ya habrá tiempo, si Dios quiere, de ir haciendo otras cosas, ¿no? Y fue guiándome. El objetivo inicial era comparar el capítulo 4 de Ortodoxia de Chesterton con las ideas de Tolkien sobre los relatos. Eso vimos que no vamos, desde nuestro conocimiento no permitía armar una tesis de doctorado, quedó al final en un estudio más breve y ese fue el camino, un camino largo porque después de la muerte de mi padre yo tenía que trabajar, compatibilizar mi trabajo con el estudio de doctorado, así que mi tesis se prolongó mucho desde 1994 hasta 2000 básicamente, 2000-2001. Pero fueron unos años muy interesantes porque tuve que leer mucho, tuve que leer toneladas de libros. Porque claro, para poder llegar a escribir algo tuyo tienes que dotarlo de una base muy, muy consistente y primero tienes que permitir que lo que has leído germine dentro de ti. Y por lo tanto tienen que ser lecturas ponderadas, no puede ser... Hay que darle pausa al aprendizaje, ¿no? Yo he llegado a pensar que las tesis doctorales no se pueden, dicho de otra manera, una buena tesis doctoral es difícil que la pueda hacer alguien inmediatamente después de terminar sus estudios de posgrado, porque hace falta ahí una madurez intelectual, una trayectoria que requiere su tiempo, tiene su tiempo de maceración, tiene su tiempo de, como el buen vino, ¿no? Necesita estar reposando. Así que esa fue la aventura que terminó muy bien en 2001 con la defensa de mi tesis de doctorado. Y se inició una etapa nueva. Pero que ya una de las primeras pruebas había pasado, digamos, y era esa, la del doctorado. Te consulto porque dijiste, a los 14, 15 leíste El Señor de los Anillos y después pasamos al doctorado. ¿Hubo un momento intermedio en donde se te presenta así la vocación como otra oferta así de la providencia y decir, sí, va por acá? Tolkien va por acá y vorazmente empezás a... Es muy bueno eso que me preguntas, porque ¿sabes lo que me pasó? A mí me impresionó tanto El Señor de los Anillos que lo siguiente que hice cuando terminé de leerlo no fue buscar más cosas de Tolkien, sino más cosas sobre él. O sea, la siguiente pregunta que yo me hice es ¿de qué cabeza ha salido esto? Claro. ¿Qué tipo de hombre ha sido capaz de alumbrar algo de este calibre, ¿no? Entonces lo siguiente que leí me hice con algunos estudios biográficos sobre Tolkien. Un tiempo ya después el epistolario, ¿no? Pero me interesaba, no me convertí en un lector voraz de Tolkien, fue más ir indagando en la personalidad del autor y lógicamente a medida que se iban publicando en España los títulos traducidos fui leyéndolos, ¿no? Tardé un tiempo en poder leer El Señor de los Anillos y El Hobbit en inglés, porque sobre todo El Señor de los Anillos es un libro que es un auténtico desafío por los diferentes registros que utiliza Tolkien en función de qué personaje esté hablando, etcétera, ¿no? Entonces tardé un tiempo en poder tener el nivel de inglés necesario para poder afrontar esa tarea, ¿no? Pero sí, poco a poco vi que también que había ahí un vacío en el ámbito de la investigación académica sobre Tolkien. Es decir, hasta donde yo sabía en aquel momento, sobre Tolkien había escrito un filósofo español que se llama Fernando Savater, pero que había escrito de una manera divulgativa, no sistemática. Y una profesora de la Universidad de Granada, que a día de hoy es compañera mía de departamento, más joven que yo, que había hecho la tesis sobre El Señor de los Anillos en la tradición de mundos utópicos en la literatura inglesa, ¿no? Ella luego
después de doctorarse, se dedicó a otros autores y dejó a Tolkien de lado. Pero para mí ella fue un poco como el enlace. Yo defendí la tesis 4 años después que ella. Y me di cuenta de que en el ámbito en lengua hispana no había referentes. Mi director de tesis, desgraciadamente por motivos de salud, tuvo que abandonar las tareas docentes y dedicarse sobre todo a cuidarse. Y por lo tanto me vi de repente en una situación en el centro de la palestra, afrontando lo que yo veía que podía ser. Yo era un poco Quijote. Yo me veía un poco como el defensor de las causas perdidas. O sea, me llamaba mucho la atención que un autor como Tolkien no estuviese incluido en los currícula de filología inglesa, que hubiera un prejuicio radical frente a la literatura llamada de fantasía, aunque habría mucho que hablar a ese respecto. Y me planteé, en cierto modo, la tesis me la planteé como un enfrentamiento a los gigantes de Don Quijote, ¿no? O sea, como ir a por los molinos, a enfrentarme a ellos, a unas sabiendas de que iba a salir, de que de ese enfrentamiento iba a resultar probablemente esa especie de combinación de disgustos y de alegrías que suele acompañar. Cierta derrota parcial, podríamos. Sí, incluso a día de hoy, fíjate. Sí, una cierta sensación de que contra quien te estás enfrentando es pertinaz en sus puntos de vista, ¿no? No estás dispuesto a ceder, porque no es solo una manera de mirar la realidad, es también como la defensa de un statu quo que no desea ser conmovido, ¿no? Claro. En ningún sentido, ni literalmente una conmoción, pero tampoco ser conmovido desde la misericordia. El modo en que a Tolkien se le trata desde gran parte del establishment académico es el de un autor al que no vale la pena, es más, al que no hay por qué dedicarle atención ninguna. Eso es. Entonces, recién usaste la imagen del Quijote y él tiene una primera parte y una segunda también. Y en esa transición, en algún momento hasta piensas dejar todo, ¿no? ¿Hay en tu vida alguna situación en la que decís, bueno, ya contra quien me enfrento el statu quo está demasiado establecido? Acá esta espada ya no va, no viene. Pues mira, gracias a Dios nunca. Yo me entregué a esa tarea y sigo así a día de hoy como... No sé si la palabra misión es demasiado fuerte. No sé, creo que ahí hay una llamada a hacer lo que hago, porque hay demasiada belleza que no debe ser ocultada. De Tolkien yo luego pasé a otros autores, ¿no? Y autores cercanos a Tolkien, amigos suyos. A medida que investigaba me daba cuenta de que las raíces de lo que Tolkien hace están antes, que Tolkien están en una herencia del romanticismo que es recibida por otros autores que sirven de puente. Y a medida que me daba cuenta más y más de que ahí hay una tradición que hay que preservar y entregar a los que vengan después, me daba cuenta también de que esa belleza no era tanto, mi actitud no era tanto la del beligerante lector de Tolkien que reclama, como ocurre muchas veces, ¿no? Que reclama que la gente lo lea porque vale la pena, ¿no? Y es una especie casi hasta de pedido, no sé, fruto del entusiasmo. Yo pensaba que por mi parte había una labor que hacer de hacerle eco a la belleza, porque hay una belleza ahí que, y en mi experiencia ha sido así, a día de hoy es así, de una sanación del mundo a través de esas obras, ¿no? Entonces, hacer de puente entre el mundo anglosajón de estudios sobre Tolkien, que suele ser muy chauvinista. O sea, yo recuerdo haber estado en congresos en Estados Unidos o en Inglaterra donde se me miraba como alguien muy extraño, ¿no? Como un tipo de España que se dedica a estudiar a Tolkien o a traducirlo. Hay un cierto chauvinismo de entrada, pero me parecía que en el ámbito de habla hispana hacía falta... no sé si hacer falta es demasiado pretencioso, pero en cualquier caso me parecía ahí que había una tarea muy hermosa que afrontar. Así que nunca he tenido un momento ni siquiera de... Fíjate que es muy interesante y muy elocuente. El día de mi lectura de tesis
una de las profesoras que estaba en el tribunal me, entre comillas, acusó de ser demasiado entusiasta o sea, me vino a decir que parece ser, yo nunca lo he experimentado así, que cuando uno hace una tesis doctoral atraviesa una época de sequía, o varias, ¿no? Durante las cuales uno llega casi hasta odiar el tema que ha elegido, ¿no? Y entonces ella me decía con estupor, me decía, pero usted no, usted está entusiasmado y después de 8 años de hacer la tesis todavía... Y claro, yo la miraba como diciendo, ¿esta mujer de qué planeta ha venido? Si es que ¿Cuál es el problema? no puedo, ¿cuál es el problema? No puedo entender que puedas dar por sentado que eso es un requisito sine qua non para una investigación doctoral. Y desde luego, si a usted le ocurrió, pues lo lamento por usted, pero yo fui bendecido con unos día tras otro de entusiasmo en algunos momentos de un entusiasmo hasta real, es decir, de alegría de poder sentarme a seguir escribiendo y elaborando mi tesis, ¿no? Con lo cual, no sé, siento que hay una tarea pendiente. Las películas, las versiones cinematográficas de Tolkien han dado un eco nuevo a mi trabajo y han abierto nuevos desafíos también, y por lo tanto digamos que es una tarea que se va renovando, no ha quedado estanca. Se han ido publicando más libros. Christopher Tolkien, hasta que falleció en 2020, pues ha ido publicando gran parte de lo que atisbábamos que podía estar detrás del Silmarillion. A día de hoy tenemos un material publicado que todavía requiere estudio y elaboración, con lo cual todavía, si Dios me da fuerza, estaré un tiempo guerreando. Incluso hasta en nociones más cinematográficas, digamos, esos desafíos laborales también muy interesantes que expanden el universo, sí, el universo de la belleza de Tolkien, ¿no? Así es. Me permiten llegar desde otro medio, que yo quizá creo que es el medio de la actualidad, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo mediatizado por la imagen, aunque sea por la imagen deletérea, ¿no? Algo que se escapa, que no deja pozo. Entonces, el descubrimiento que ha hecho el cine comercial de este universo de la Tierra Media está dando lugar a adaptaciones y a modos de mirar la obra de Tolkien que revelan a veces matices muy interesantes, ¿no? y que pueden servir también de puente para enseñar a mirar a una nueva generación que, sobre todo, digo, en términos estadísticos no podría generalizar, ¿no? Pero lee menos y consume más imagen, ¿no? Entonces, poder hacer ese trasvase y llevar de la mano a quienes están descubriendo a Tolkien desde la imagen a los textos, pues puede ser parte de este desafío. Pienso en una imagen, no le termino de dar de toda la forma, pero cuando uno se expone al sol o a la luz, digámoslo así, bueno, la luz deja sus marcas, o sea, broncea, calienta, a los libros los desgasta. Entiendo que hacer eco de la belleza, bueno, puede tener sus marcas en tu vida, sus dones. Si tuvieras que más o menos decir algunos, 3 palabras sobre esas marcas, que la luz sin duda ha dejado en tu vida y va dejando, ¿con cuáles te quedas? Esta respuesta me da cierto pudor darla, porque parece que yo fuera alguien importante y no lo soy. Al menos yo no me veo así, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa igual, ¿no? Sí. Pero me refiero a que a mí me asombra cuando voy a dar una conferencia o las reacciones de las personas que acuden. Cuando acaba la conferencia, la gente viene a darte las gracias, a veces llorando de emoción. Me ha ocurrido muchas veces en mi vida, muchas veces, que hay gente que me ha dicho que una frase que escuchó dicha por mí ha supuesto un cambio en su vida, o gente que ha redescubierto el sentido de lo que creía haber entendido en Tolkien desde otra mirada. Entonces son heridas de la belleza, efectivamente, como dices tú, ¿no? Son heridas del modo en que supongo que Dios, que es muy buen pagador, el único buen pagador, al fin y al cabo, te retribuye siempre mucho más de lo que tú das, ¿no? Entonces, yo esto lo he pagado con cansancio físico y con un deterioro en algunas... porque viajar,
dar las conferencias, requiere un ritmo de vida exigente, ¿no? Pero bueno, no lo tengo en nada comparado con lo que significa ir pudiendo hacer esta especie de eco amplificador de la obra de Tolkien a tanta gente, que yo pienso que, bueno, a todos nos ocurre, ¿no? Que estamos ansiosos, en el mejor sentido, anhelantes de la verdad. Y la verdad toma una multiplicidad de formas. Por lo tanto, la sed que tenemos todos de permanencia, de verdad, de belleza, la podemos ir aplacando en diferentes abrevaderos, ¿no? Y quizá Tolkien a día de hoy sea uno de esos autores que pueden hacernos andadero el camino hacia esta belleza permanente, ¿no? Hacia esta... Porque ha tocado teclas muy íntimas del ser humano, ¿no? O sea, hay algo en la Tierra Media que tiene mucho que ver con el modo en que experimentamos las claves de nuestra vida, el paso del tiempo, la fragilidad de la esperanza, la necesidad de los amigos, bueno, los grandes temas de la historia de la humanidad que están ahí narrados en forma de mundo en el que tú puedes entrar. Y bueno, así que si las heridas son esas, pues bienvenidas sean, ¿no? Que vengan, que aparezcan. Eso. Es una pregunta que daría para varios congresos tuyos, pero que me interesa ver de manera sencilla cómo la podemos comprender. Decía recién que lo que ha marcado y lo que nos hace más llevadero el camino hacia la verdad y la belleza son estas historias de mundos posibles. ¿Por qué contamos historias? ¿Por qué al chico se le enciende la cara cuando había una vez, y ese había una vez nos remonta enseguida a me van a hablar de algo que me va a impactar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pienso que somos seres temporales. Entonces, vivir en el tiempo, y eso es una percepción que yo creo que el niño tiene muy pronto en su vida. No solo el tiempo como sucesión de las horas del día, sino el tiempo como percepción del lugar que ocupa el niño respecto de sus papás, de sus hermanos, de sus abuelos, del lugar que él ocupa en un continuo, en un río de tiempo que transcurre, ¿no? El factor mágico, literalmente mágico de las historias, uso mágico aquí en el sentido de plenificador, o sea, lo que hace pleno al que escucha un relato es que lo entronca, o sea, le permite volver a ensartarse en esa tradición, ¿no? O sea, entonces, érase una vez, o había una vez, hace que el niño se dé cuenta de que él es parte de un relato y que él es protagonista no solo de su propia vida, sino que es parte de relatos que tienen una multiforme parecido a su propia existencia, ¿no? De manera que en lo que escucha, en lo que lee, de algún modo, ¿verdad?, por la analogía del ser, descubre fragmentos o perfiles o detalles y matices de su propio rostro que están contados de otra manera, profundamente apetecible, ¿no? Porque responden a un anhelo de permanencia. Y por eso pienso que leemos historias para saber que no estamos solos, o sea, leemos para de alguna manera ir estableciendo redes respecto de gente. Yo siempre he pensado, y aquí en Argentina me ha ocurrido varias veces ya, que he conocido a gente a la que en realidad no he conocido, sino que he reconocido. Es decir, que había algo ya, había una amistad incluso con personas a las que no jamás me había dado, eran personas nuevas que me habían presentado, y tal, en el momento mismo de la presentación y de empezar a hablar, te das cuenta de que ya hay un territorio y un recorrido común que has transitado. Los cuentos nos permiten eso. Los cuentos nos permiten elaborar una cartografía de nuestra humanidad común. O sea, son territorios, son como un mapa, ¿no? Entonces, nos permiten saber dónde estamos y hacia dónde vamos y cuáles, y como ¿os acordáis los mapas antiguos? Decía, aquí hay leones, ¿no? Más allá de acá hay dragones, o por aquí nunca vayas, ¿no? Esas cartografías nos las permiten los cuentos tradicionales, que no en vano, en inglés, o en castellano también, el folclore es la sabiduría popular, ¿no? Todo ese acervo
de sabiduría que ha ido pasando de padres a hijos. Yo muchas veces pienso que la televisión es un invento muy reciente, o sea, 1950, en Estados Unidos además, que es quizá el primer lugar en el que la televisión transforma la manera de percibir la realidad. Pero si nos vamos hacia atrás en el tiempo y prescindimos del invento de la radio, la mayor parte de la historia de la humanidad ha visto cómo el único modo de transmitir lo que se sabía era de forma oral, sentándose al calor del fuego, o no, pero contándolo de padres a hijos, ¿no? Esto no creo que debamos perderlo de vista, porque ahora hemos entrado ya de una manera radical en una nueva forma de tradición. La tradición se transmite de otra manera, y en tanto en cuanto la tradición actualmente está fragmentada, se ha hecho añicos, yo pienso que después de la Primera Guerra Mundial sobre todo, hoy día mostrar estas visiones unitarias que permiten recoger todos los fragmentos y darles una nueva cohesión, o una cohesión renovada más que nueva, es más que nunca necesario. Por esto creo que descubrir a los clásicos, leerlos, como por un plano inclinado, ¿no? No puedes darle a un niño, como me ocurrió a mí, ¿no? A los 14 años en el colegio tuve que leer el Quijote, ¿no? Pues, a los 14 años yo quería estar encestando todo el tiempo y leyendo, pues eso, los Siete Secretos o los Hollister, pero cada libro tiene su momento, pero si estableces un sistema, ¿no? O una programación de lecturas que vaya llevando al niño hacia un territorio que él pueda luego conquistar como propio, ¿no? Es muy posible que esa persona, aparte de empezar a pensar por sí mismo y desarrollar un sentido crítico tan imprescindible, más que nunca probablemente imprescindible a día de hoy, ¿verdad?, sea capaz de ir elaborando su propio menú de gustos estéticos a partir de los grandes autores que han, y pues desde la Ilíada y la Odisea hasta la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es un texto muy hermoso, pues ahí hay una trayectoria que se puede ir descubriendo, que desgraciadamente en los centros educativos, tanto de primaria como secundaria como en la universidad, no se nos da de manera sistematizada y orgánica, pero que para el que ha quedado herido por esta belleza a la que nos referíamos antes, se convierte también en un modo en algo programático a nivel personal. Es decir, tengo que ir leyendo aquello que a lo largo de los años, por razones diversas, no tuve ocasión de descubrir, ¿no? A mí me ha ocurrido y me sigue ocurriendo a día de hoy que tengo lecturas todavía por hacer de las básicas, me refiero no he leído Los novios de Manzoni, por ejemplo. Hay gran parte de la literatura rusa que aún no he podido leer. Entonces, bueno, pues ahí hay deberes maravillosos, pero que están todavía por hacer, ¿no? ¿Y cómo podemos hacernos un espacio? O al menos, ¿cómo haces vos para hacerte un espacio y decir, bueno, ahora leo? O sea, tengo que responder un montón de mensajes, tengo que trabajar, tengo que pensar cómo crear contenido, No, ahora es lectura, porque si pierdo esto, se va aquello que es mi misión y mi esencia. Yo soy profesor de universidad, entonces tengo la disponibilidad de tiempo para poder decir, este tiempo es para preparar mis clases, este tiempo es para explicar mis clases, este tiempo es para estudiar, y tengo luego un reducto. Lo que ocurre es que yo también soy... Un amigo mío me decía, tú no eres bibliófilo, Eduardo, tú eres bibliópata. Tienes un amor por los libros que llega al punto de... Y mis hijos también me lo dicen, papá, es que siempre estás leyendo, ¿sabes? Y es verdad, o sea, a mí me gusta mucho leer. Y un viaje en tren o en avión o estar esperando el autobús, o lo hablaba el otro día con un amigo que me decía que aprovechaba el colectivo para ir corrigiendo y leyendo y siempre aprendiendo, ¿no? Esa yo creo que es la actitud. Llega un momento en que uno no puede vivir sin libros, ¿eh? Acá uno se encuentra en casa, aquí, ¿verdad? Y lo digo de una manera literal, ¿eh? Su hogar, alguien lo habrá dicho, ¿no? Mi hogar son los libros, ¿no? Su patria son los libros. Entonces, a mí me gusta mucho leer novela. De vez en cuando poesía, pero sobre todo novela. Y llevo ya varios años que solo leo novela norteamericana, no sé por qué, pero estoy
ahí en esa idea de... Porque son grandes narradores los estadounidenses, son todos... Yo siempre hago la broma de que a cualquier película de serie B que uno puede ver un sábado por la tarde mientras se está planchando en la televisión, está muy bien contada, aunque la película sea malísima, pero lo que es la estructura del guión y el modo en que está muy bien. ¿Algún autor así último que tengas presente de los narradores estadounidenses? Sí, varios. Cormac McCarthy es para mí el gran narrador actualmente. Tobias Wolff, Ivan Dodge. Bueno, me gustan, por supuesto, desde Washington Irving y Herman Melville, Nathaniel Hawthorne, los grandes narradores, Mark Twain, Francis Scott Fitzgerald. Pero me gusta, últimamente estoy leyendo Robert Ford, me gusta mucho, un escritor. Hay una novela de él que se llama Canadá, que vale la pena leer. Michael Bishop. Hay muchos. Norman MacLean también. Son escritores que han dado a luz una manera de contar los Estados Unidos de un modo... o sea, son capaces de revelar la idiosincrasia estadounidense, pero también de lanzarte los ganchos que te permiten vincularlo a tu propia tradición, ¿no? Y son grandes, son gente... Hay dos novelas de Cormac McCarthy que me parecen especialmente interesantes, que son La carretera, que es una distopía que personalmente creo que hay que estar fuerte por dentro para poder afrontarla, porque es una lectura muy dura, muy bella, pero durísima. Y de él mismo, un diálogo entre un blanco y un negro. Al negro lo acaba de salvar el blanco de suicidarse. El negro ha intentado el suicidio y el blanco... Entonces es una conversación entre los dos. Creo recordar que se llama... No me acuerdo, es el nombre de un hotel. El Sunset Boulevard, me parece, o algo así. No recuerdo el nombre exactamente, pero esta obra también me gustó mucho. Y es un autor... Cormac McCarthy me parece que es a la literatura norteamericana actual lo que Terrence Malick es al cine norteamericano actual. Son autores en busca de respuestas a las preguntas definitivas sobre el sentido de la vida, sobre el origen de la creación, sobre Dios, sobre la muerte, sobre los temas radicales, ¿no? Y quizá por eso ahora me veo en esa tesitura de estar buceando en estos autores. Además escriben muy bien. Yo creo que es algo muy de la cultura contemporánea, el percibir este anhelo y el vacío al mismo tiempo, ¿no? Está muy de moda en Argentina el trap y justamente toca todos estos temas, o sea, constantemente. La falta, el vacío, el abismo por el cual a veces nos sentimos caer y la falta de certeza al mismo tiempo. Entonces, el anhelo ese de belleza está constantemente. En el ámbito académico se da la paradoja de que ante esta evidencia se sigue cerrando las puertas a todo lo que, como es el caso de Tolkien, ofrece respuestas no definitivas, porque el diálogo nunca queda cerrado. Hay una apertura siempre al misterio. Cualquiera que haya leído El Señor de los Anillos se acuerda de que el final del Señor de los Anillos es un final de alguna manera. No es una historia con un final feliz. Hay una coda nostálgica ahí al final que te deja atravesado por lo que... Bueno, creo que por la percepción de que es que la vida es así. O sea, que no hay victorias definitivas, ¿no? Y que tampoco la victoria de la muerte es definitiva, ¿no? Pero es llamativo que frente a esta visión de un todo cósmico, en el sentido griego, ¿no? De un todo ordenado, el mundo académico siga enrocado en formas de acercarse a la literatura desde un aprecio por lo sinsentido, por lo fragmentario, por lo nihilista, ¿no? Pienso que de una u otra manera al final las personas buscamos donde sea la verdad. A mí me ha ocurrido como profesor universitario que hay estudiantes que yo tengo que, no todos, ¿no? Pero siempre tienes 1, 2, 5, 10 alumnos cada año que dicen yo quiero más de esto. ¿Sabes? Y yo no doy clase de Tolkien, pero explico lo que explico: literatura norteamericana, poesía norteamericana, literatura inglesa antigua, Shakespeare, romanticismo, literatura victoriana. Y siempre hay gente que me dice: Eduardo, ¿hay algo más que pueda leer? De hecho, yo elaboré
con el paso de los años he elaborado una lista de libros y una lista de películas y series estadounidenses para entender mejor, desde las cuales apreciar mejor el contexto en el que esas narrativas van tomando forma y dando forma a la vez al mundo, ¿no? Entonces esa siembra, que es una tarea ardua, porque cada vez encuentras que las generaciones que vienen a la universidad vienen más rotas, ¿no? Es a la vez una fuente de alegría, porque te vas dando cuenta de que si tú das algo con entusiasmo y que apunta a la belleza y a lo permanente, mucha gente va a decir, ahí es donde yo quiero lanzar mi caña para pescar, ¿no? Porque al final todos buscamos. Claro. Y año tras año, a pesar de los pesares, pues esa tarea se va haciendo cada vez más necesaria y en mi caso, por lo menos, pues muy, muy hermosa. Me imagino que en algún momento de tu vida estará esta imagen de Sam y Frodo. Bueno, ayer lo citabas en el congreso que estuviste acá en Córdoba, que citabas que están los dos juntos y le dicen, bueno, señor Frodo, imagínese cuando a nuestros hijos les contemos las historias, ¿no? Y leía la valentía del señor Frodo y Frodo le dice, bueno, y Sam también, que lo acompañó, no, señor Frodo, no se burle de mí. Uh-huh. Imagino que en algún momento te dará a pensar ese pasaje, ¿no? Como decir, bueno, esta historia va más allá de mí y otros me acompañarán y otros se bajarán. Pero así son las grandes historias, ¿no? Sin duda. Hombre, creo que hay un punto en la vida, al menos yo lo he experimentado de esa manera, que es el momento de la paternidad. O sea, tener hijos cualitativamente añade un plus, un cambio radical a todo lo demás, ¿no? En muchos aspectos, pero sobre todo en el hecho de que cuando miras a tus hijos esperas porque deseas para ellos lo mejor, ¿no? Yo he tenido una experiencia muy hermosa, es que yo no sé por qué hice internamente el propósito de que yo no leería a mis hijos la obra de Tolkien hasta que ellos me lo pidieran, ¿no? Cosa que algunos amigos no entendían, decían, pero ¿cómo? Si tú eres, les habrás leído desde pequeño. No. El día que ellos me lo pidieron empezamos y hemos leído El Hobbit, ahora estamos leyendo El Señor de los Anillos y es muy hermoso ver cómo hay un crecimiento en el cual ellos tienen luego, en mi casa también tiene cientos de libros, ¿no? Entonces, de algún modo, las librerías son ofertas que hacen que el niño sepa que al alcance de la mano tiene la posibilidad de descubrir un montón de mundos posibles, ¿no? Y es muy bello ver cómo vas trazando esa senda, como dices vos, ¿no? A lo mejor sin saber dónde va a llevarlos, ¿no? Yo no creo que mis hijos se dediquen a lo que me dedico yo el día de mañana, ¿no? Ni siquiera uno de ellos que quiere estudiar historia, pero bueno, él va por otras líneas, le gusta mucho la mitología grecolatina y él tiene su mundo, ¿no? Y lo va alimentando y con lecturas y con sus propias... Bueno, yo lo que quiero es que sean felices y se vayan al cielo cuando les llegue su momento, ¿no? El modo en que la senda de la belleza, que es tan polimórfica, ¿no? Vaya conformando sus propias vidas, eso es algo que depende de ellos mismos, de Dios, de los 1000 avatares que les esperan en el sendero, ¿no? Pero sí que tienes que crear de algún modo como un caldo de cultivo en el que eso pueda germinar, ¿no? Y pienso que ahí juega un papel muy, muy importante en la libertad. Es decir, no dirigir, sobre todo no obligar. El verbo leer no admite el imperativo. Leí una vez, ¿no? Al final, a mí me ocurrió en el colegio, sobre todo en los años de secundaria, libro que me obligaban a leer, libro que no era capaz de soportar, ¿no? Lo leía porque había que rendir luego un examen o lo que fuere, pero no era... Hay algo de gratuidad que el niño tiene que percibir en lo que tiene que ver con la vida estética y que por lo tanto voy a poner un ejemplo. Hace un par de meses fui con mi familia a Málaga y la intención del viaje sobre todo era visitar el Museo Picasso de Málaga. Y entonces fue muy bonito porque mi hijo mayor quiere ser dibujante y se dedica
al mundo de las artes gráficas. Pero a mis otros 2 hijos les costaba mucho entender la parte cubista de la exposición, ¿no? Pero bueno, ahí estaban, ¿no? Y venían, papá, mamá, explícame esto, ¿no? Y este cuadro, y por qué. A mí esto me parece un garabato, ¿no? Que había cosas que eran difíciles de asimilar, también para mí, ¿no? Y bueno, pues es una ocasión para ir haciéndoles ver que también el arte, cuando es de verdad arte, pues tiene una senda ardua que hay que recorrer. Y bueno, y eso queda ahí sembrado a la espera de que dé fruto, no sabemos cuándo, ni de qué manera, ni de qué. Pero son modos de refinar el alma, porque nosotros ahora vivimos en nuestros tiempos están embrutecidos. A nosotros nos ha tocado una época de la vida, de la historia de la humanidad, ni mejor ni peor que otras, pero sí que en la que las oportunidades de distraerse, de quedar ensordecidos por el ruido, y no me refiero solo al ruido acústico, ¿no? Sino del ruido interior, del que nos impide por dentro de verdad entender cómo es la vida, ¿no? Cómo es la atenta escucha al modo en que el mundo se desenvuelve alrededor de nuestro. Eso es algo que requiere unos ámbitos, unos espacios, ¿no? De contacto con la naturaleza, de compartir con otros, y creo que esa es la tarea. Por lo tanto, educar estéticamente no consiste tanto en que tu hijo tenga una pila de libros al lado de la cama y los tenga que ir leyendo todos, sino que sienta que ese ambiente le rodea y que por lo tanto hay una connaturalidad en el día a día entre lo que él hace y la posibilidad de acceder desde las miles de ventanas que puedes abrir para mirar. Así que creo que sí, la paternidad inserta un elemento radicalmente nuevo en esta tarea. ¿Qué significó, digamos, todo el... Para mí lo fue así, porque mucho antes de casarme yo ya era profesor, pero no es lo mismo. Claro. Cuando das clase a tus alumnos ejerces un cierto tipo de paternidad, por supuesto, ¿no? Y de mentoría, pero no es lo mismo, porque una de las características particularmente profundas de la paternidad es la conciencia que tienes el mismo día que nace tu hijo de que tu hijo no es tuyo. Y pobre del que piense que su hijo es suyo. O sea, de que tu hijo es un don que tú has de cuidar, ¿no? Sobre el que tú eres, tu paternidad es vicaria respecto de la paternidad de Dios, ¿no? Y entonces esto le da un nuevo alcance a todo lo que tú haces, a todo. Es al agradecimiento con el que recibes al hijo, a la fragilidad también. Todo, efectivamente. Es quizá todo es una paradoja, porque se fortalecen los vínculos y a la vez tú te das cuenta de que nada depende de ti. Todo. Eso es. Te sientes más que nunca necesitado de una fortaleza que no es tuya, que es prestada, ¿no? Que es de una asistencia continua. Te vamos a pedir que hagas lo inverso a lo que siempre se suele hacer, sobre todo los profesores. ¿Nos podés explicar por qué es importante para vos el fragmento que elegiste para leer al final? Y lo lees al final, ¿te parece? Muy bien. El fragmento que voy a leer me golpeó profundamente desde la primera vez que lo leí. Creo que tiene que ver, de alguna manera, este fragmento, como veréis, no es único. O sea, aparece de un modo u otro a lo largo del Señor de los Anillos. Y creo que de alguna forma es casi un atisbo del final del relato, de lo que va a ocurrir al final, ¿no? Pero para mí encierra la llave de lo que creo que es el núcleo argumental y temático del Señor de los Anillos, y creo que de la cosmovisión de Tolkien. Tolkien en alguna ocasión escribió que su mitología era la historia de una progresiva decadencia, ¿no? Lo cual se podía combinar con su catolicismo, o sea, con la idea clara de que ese mundo en continua decadencia ya era un mundo redimido y que por lo tanto la esperanza, esa niña frágil, ¿no?, que llama Charles Peguy, podía, y de hecho vive también en esta situación en la cual, aunque siempre bajo amenaza, siempre está presente como sostén de todo lo demás, ¿no? Entonces lo que voy a leer es un diálogo entre Legolas y Gimli, y que tiene que ver con la herida de la belleza,
de la que tú antes me hablabas, creo que encierra este sentido de lo que para mí es la Tierra Media. El contexto de esta conversación es la salida de la comunidad del Anillo de Lórien, después de haber recibido los regalos de la dama Galadriel, y la conciencia que todos tienen, puesto que Gandalf ha muerto en Moria, de que afrontan una parte del viaje que probablemente sea una caída en la exponencial desesperanza, ¿no? de asomarse a un precipicio en el cual lo más probable sea la derrota, ¿no? La derrota. Principalmente antes de que leas, ¿cómo explicar esta imagen? Ayer con unos amigos conversábamos sobre en qué momento apareciste vos en la trayectoria de esta gran historia, ¿no? En qué momento quizás fue tu mayor exposición hacia el público, al menos argentino, y creemos que desde la pandemia, ¿no? Entonces, en un momento en donde muchos estuvimos encerrados y guardados, recién respecto de la tarea que vos decías que tenías con la belleza, como que la imagen que se me viene es, corriste las cortinas. Entonces, mi mamá cuando yo era chico me decía, vamos, que ya el día empezó, abría la cortina y la luz entraba, ¿no? Y acá como, vamos, acá está Tolkien, ¿no? Abriste la cortina y una luz nos pegó de lleno a muchos. Y bueno, agradecerte en este momento eso que sin duda es un gesto que nos permite a nosotros también ser heridos por la belleza, ¿no? Así que bueno, antes, previo a tu lectura, queríamos darte las gracias. Y yo a vosotros. De verdad que es de esas situaciones que yo agradezco profundamente porque siempre es mucho más lo que yo recibo que lo que doy. De verdad, es así, es así. Por eso decía antes que el único buen pagador es Dios, el que te da siempre el 100 por uno. Entonces, en la tarea que yo afronté durante la pandemia, que era de algún modo algo inopinado, yo no lo había planificado, sucedió, es de esas cosas que ocurrieron por el modo en que tiene la providencia de sacar bien del mal, de sacar alegría de la tristeza, ¿no? Y se ofreció esa ocasión a partir de unos vídeos que yo había preparado con un amigo previamente, y esto va en internet, y en internet es como todo, ¿no? Internet, que puede ser utilizado para hacer el mal, pues también puede ser utilizado para la belleza, ¿no? Y todo depende del modo en que nos acerquemos a la realidad, porque la realidad es una oferta y cada uno a través de su libertad puede llevarla en una dirección u otra. Y hoy estamos acá, ¿no? Y de repente, ¿quién me iba a decir a mí en 2020 que iba a estar en Argentina? Y bueno, pues, y quién sabe lo que nos espera en el futuro todavía, ¿no? O sea que gracias a vos. Dice así, y si os acordáis, Gimli ha recibido un regalo de la dama Galadriel y lo único que le pide es una trenza de su cabello, ¿no? Y el texto de Tolkien es muy hermoso porque dice que en la mitología de Tolkien, recogiendo algo que ocurre en la mitología nórdica, elfos y enanos están enfrentados desde hace milenios, ¿no? Y se odian profundamente. Y cuenta Tolkien que Gimli, al mirar los ojos de Galadriel, dice que es como si hubiera experimentado el perdón en los ojos del enemigo, ¿no? Entonces, como si la misericordia de Galadriel hubiera sanado la herida de esos odios. Y dice así: mi última mirada ha sido para aquello que era más hermoso, dijo Gimli a su compañero Legolas. De aquí en adelante nada llamaré hermoso si no es un regalo de ella. Dime, Legolas, continuó, ¿cómo me he incorporado a esta misión? Yo ni siquiera sabía dónde estaba el peligro mayor. Elrond decía la verdad cuando anunciaba que no podíamos prever lo que encontraríamos en el camino. El peligro que yo temía era el tormento en la oscuridad, y eso no me retuvo. Y atención a esto. Pero si hubiese conocido el peligro de la luz y de la alegría, no hubiese venido. No, dijo Legolas. Hay de todos nosotros, y de todos aquellos que recorran el mundo en los días próximos. Pues tal es el orden de las cosas, encontrar y perder, como le parece a aquel que navega siguiendo el curso de las aguas. Pero te considero una criatura feliz, Gimli, hijo de Gloin, pues tú mismo has decidido sufrir esa pérdida, ya que hubieras podido elegir de otro modo.
Eduardo Segura, muchísimas gracias por embarcarte con nosotros en Argos y por presentarnos este nuevo viaje de una mirada, una llanura y una gran historia. Muchas gracias a vos, Jere.